Seguimos en el radar radial aquí por Cuántica Medios y lo prometido se hizo realidad. Tenemos aquí a Beatriz Domingo Arena, la doctora Beatriz Domingo Arena, Betty, concejal del... pues es que tengo una duda. ¿Ya cambiaron el nombre o siguen siendo...? Seguimos siendo concejales por la fuerza que nos votaron. Ah, ¿sí? bien. Obviamente. Por la patria. Sí. Y bueno, en las próximas elecciones, ya lo que se inscribe como candidato es con Fuerza Patria. O sea, seguís siendo cumpliendo... los vecinos y las vecinas, seremos por Fuerza Patria, seguimos siendo Unión por la Patria. Siguen siendo Unión por la Patria. Betty, muchos años militando. Pero te destacás y tu pasión es el medio ambiente. Entonces, quiero empezar por ahí. Bien. ¿Cómo hacemos para que la gente tome conciencia? Bueno, veníamos hace un ratito hablando con mi compañera, acá está Marcelo, Mariana, que me acompañaron, y veníamos un poco charlando, ¿no? Tantos años transcurridos y tan importante la educación ambiental. Yo no puedo dejar de recordar a Tato en esto, perdón, Vivi, pero era un gran voluntario ambiental, digo yo, ¿no? Porque había un llamado permanente y en esto de involucrar a los vecinos y a las vecinas, Tato, tu compañero de vida, pero sobre todo un gran profesional, planteaba, ¿no? En los barrios y se enojaba un montón, me acuerdo. Sí. Porque tiraban o arrojaban residuos. Desde ese tiempo a hoy hubo un montón de políticas públicas que se fueron profundizando. Andrés es un gran predicador de la cuestión ambiental porque lo vive planteando y diciendo lo importante es una ciudad que está limpia, es aquella que no se ensucia. Pero la realidad, Vivi, es que, y los vecinos y vecinas lo saben, de Florencio Varela, que se avanzó en un montón de cuestiones, pero sigue faltando la cuestión de involucrarse aún más. Sí. Yo creo también que nuestras regiones del conurbano sur y demás también tiene que ver con un tema del territorio, ¿no? De ordenamiento territorial, de esta cuestión de sentido de pertenencia. Tenemos lugares donde en los últimos tiempos han venido a poblar también vecinos de otros lugares y de otras zonas. Muchísimos. Y eso hace Por eso también, somos 600.000 habitantes en Varela. Somos más, mucho más, yo creo que en este momento. Y tiene que ver con esto de seguir trabajando el abordaje del sentido territorial, ¿no? De defender el lugar, esta casa donde nosotros vivimos y habitamos. Sí tengo que resaltar el gran trabajo que se ha hecho en materia educativa en las escuelas. Y creo en esa construcción que se va a dar de cambio de paradigma, no en mucho tiempo, un poco más profundo de lo que pudimos muchos y muchas, como en mi caso, lograr hasta acá, de persuadir en las nuevas generaciones, porque en los colegios es como un mandato, ¿no? O sea, los propios chicos se lo plantean a los padres, lo plantean a sus educadores, entonces lo veo con mucha más fuerza y tenacidad, y lo miro y me sonrío, porque Vivi es mucho más fuerte de esto. Dice, bueno, hay que multarlos, hay que sancionarlos. Y tiene razón. Lo que no entra por la cabeza entra por el bolsillo. Y tenés razón en muchos planteos, porque la verdad que a veces indigna, lugares que se gastan muchísimo recurso también en limpiarlos y demás, y decirles a los vecinos y vecinas que no es porque no hay un municipio que limpie, sino también es porque hay gente que va y ensucia, que está bien que siempre pidamos todo más, ¿no? Siempre hay que pedir más y obviamente tiene que ver con tener responsabilidades diferentes, quien habla, lo mismo que la gente que trabaja en el municipio. Tenemos una responsabilidad distinta, no es lo mismo que el vecino y vecina común. Pero en estos temas es involucrarnos todos. Pero el vecino común también tiene que ser limpio y también se tiene que cuidar y también tiene que cuidar el medio ambiente y también tiene que cuidar los arroyos porque después se quejan. Ay, sí, nos inundamos, el arroyo se desbordó. Pero me tiraste una heladera dentro del arroyo. Y no cuidar cosas que han costado muchísimo y que Varela ha primereado. Por ejemplo, vos tocaste el tema de arroyos. Nosotros en los arroyos tenemos medidores de nivel de arroyo. Hoy tenemos una estación meteorológica que ya está hace años en Varela, pero que ha crecido también, que hoy trabaja con las escuelas técnicas, que las escuelas técnicas construyen sus pluviómetros, que le damos datos a otras estaciones meteorológicas. Bueno, todo eso ha sido ganado y construido entre todos y todas, y eso es importantísimo. Ahora eso hay que cuidarlo, porque si uno tira, como decimos, una heladera en el arroyo, obviamente que el pluviómetro se va a romper, no va a funcionar, bueno, y hay tantas otras cosas que empezamos a destruir entre nosotros, ¿no? Porque el ambiente es eso, es cuidarse uno, cuidando a su alrededor, ¿no? Yo creo en los derechos y también creo en las obligaciones. Yo creo realmente que un poco el hecho de la obligación se perdió. Yo tengo esto, a mí me falta esto, me falta aquello, me falta lo otro. Está bien, ¿y qué haces? Muchas veces a mí me llaman cuando tenemos una tormenta. Desbordó el arroyo. Estamos inundados. Se nos mojaron los colchones. Perfecto. Deme el número de partida.
Me dice, ¿cómo el número de partida? Sí, el número de partida que le llega en el impuesto municipal. Esa es mi respuesta. Sí. Se, Menos, se acuerdan de los genitales de mi mamá, normalmente, cuando doy ese tipo de respuestas. Y me dicen, no, pero si acá no, nosotros no pagamos, porque tampoco pagamos la luz, porque estamos colgados, porque estamos enganchados. No puede ser que todo venga de arriba. Y encima, que todo viene de arriba, no cuidas. Entonces, ahí hay que hacer el crack y cambiar. Sí, una cuestión es no poder y otra cosa es no querer, digo, ¿no? O sea, el no poder o no tener acceso a derechos fundamentales porque uno realmente no puede adquirirlos y por otro lado el no querer hacerlo y no querer comprometerse en nada. Son dos cosas, ¿no? Podés Que pagar la tienen luz, estás enganchado, totalmente. pero me tenés que tirar el colchón que viejo a la vamos a roya. avalar eso porque también puede generar un accidente y un montón de otras cuestiones, más allá de la infracción. Más ¿no? bien, aparte. Ayer veía un vecino en vecina que acompañé, que haga su denuncia correspondiente y demás, que también por un enganche estaba perjudicando a otro vecino, se les estaba prendiendo fuego todo el poste, ¿no? Entonces también no tomamos la magnitud de lo grave que pueden ser estas cosas. Me parece que tiene que ver con comprometerse de una manera distinta, también decirte, Vivi, en esto, que el intendente pidió ya, y está la reglamentación de una ordenanza muy fuerte, que he sido parte de esa construcción de esa ordenanza, que tiene que ver con la gestión integral de los residuos, que trabaja muchas cuestiones, no solamente el residuo en clasificación, y estas estaciones que uno puede ver en el cruce Varela, además para llevar el reciclado, ¿qué tanto cuesta? Porque también son producto de vandalismo, la gente, estos puntos que puede acceder en la página y saber dónde están, que tienen que ver con llevar el reciclado, el cartón, plástico, si uno se para en la casa, también son producto de vandalismo muchas veces que lo prenden fuego, le tiran cosas que no corresponden ahí separadas y demás. Pero bueno, hoy hay un camino progresivo a esto, pero también va a venir un camino de control y fiscalización más fuerte. Se terminó el tema de la reglamentación de la ordenanza y sé que el municipio está trabajando muy fuertemente en el control también, que se va a trabajar en esto. Y entre tantos temas también está la cuestión de maltrato animal, ¿no? Entonces son varias aristas que contemplan, no solamente lo que se genere microbasurales, acciones de vandalismo, mala gestión de residuos, sino también el tema de maltrato animal, que a veces también se habla desde una mirada muy segmentada y no se mira toda la integralidad, ¿no? Porque en un momento de crisis, obviamente que crece el trabajo de recicladores y recicladores. ¿Eso avala y tiene que ver con que maltratemos los animales? No, por supuesto que no. No tiene por qué haber tracción con caballos. Hay una reglamentación que dice que los señores carreros no pueden circular por avenidas. Así es. O sea, aprobó en el Consejo Deliberante. Por eso digo que van a empezar los mecanismos de la reglamentación. Ahora, no podés circular en la avenida, no la podés cruzar la avenida tampoco, porque estás circulando en la avenida al cruzarla. Por supuesto. ¿Y qué hacemos? ¿Nos tenemos encerrados en los bares? Les comento qué fue lo que sucedió. Telefónica y la mamá de Telefónica y la hermana de Telefónica, porque nos estamos acordando de todos ellos, tuvimos un corte, entonces la transmisión en vivo se cortó. No estamos al aire en este momento, pero vamos a grabar la entrevista y después la ponemos, porque la gente tiene derecho a saber qué fue lo que sucedió. No vinieron los libertarios a cortarnos, fue Telefónica. Fue Telefónica, totalmente de acuerdo. Fue Telefónica. Bueno, estábamos hablando de los residuos, de la basura. Quiero volver al tema de separar en las casas, pero no tener que llevarlo al lugar. ¿Por qué barrio se podría empezar para que separáramos la basura? Yo lo hago al cohete, porque vos imaginate que yo saco una bolsa verde y una negra y van las dos adentro del camión. Voy a decir que no al cohete. Hay que empezar a vincularnos más con los recicladores también, ¿no? Saber los recicladores de cercanía, esto que decimos de ida y vuelta. No solamente llevarlo a un lugar, sino que vos lo separes y que se pueda visualizar esa separación. Tiene que empezar a ayudar a que si hay un reciclador lo pueda llevar al cartón. Y yo agradecerte que lo hagas así también. Sí. Porque también eso favorece a que no se lastimen, no se dañen, lo puedan vender rápidamente en un momento que ahora vamos a hablar de eso. El precio también sufrió también ahí sus ajustes y hoy se hace muy cuesta abajo para ellos poder tener un ingreso con esto. Tengo entendido que en virtud de la reglamentación y seguramente muy prontito porque vos entrevistás a mucha gente del gabinete también del municipio y demás, van a estar contando porque van a estar empezando. La zona del cruce es una de las zonas en la cual van a empezar la experiencia también esta piloto que le denominamos así, pero es una experiencia progresiva de los barrios aledaños que tienen que tener esa estación de cercanía, que ya la tienen en el cruce y ese fue como
como una experiencia previa, a ver cómo la comunidad se involucraba también, decir la verdad, porque el que vive ahí va a decir, ve todo maravilloso, acá yo vivo cerca del separador y se prendió fuego 3 veces, esto sucedió. Y sí, pero no se prende fuego por Eh, casualidad, Betty, ¿eh? no, y bueno, y también está que, bueno, que hay que apostar de que esto se tiene que transformar, se tiene que convertir en un hábito y sobre todo, más que hábito, yo digo, en cuidarnos entre todos y en un respeto al otro, lo que decías hoy, ¿no? Los derechos Sí, de uno con respecto a los claro. derechos del otro. Y se van a empezar con los barrios aledaños, Martín Fierro, bueno, Altamira, López Romero y Sí. después progresivamente los distintos barrios. Ujú. Sé que van a comenzar 2 experiencias paralelas, o sea, uno que sea un barrio cercano a estos lugares comerciales y demás, otro más alejado, como el caso de Ingeniero Alan, ¿no? Van a comenzar Perfecto. con esos Sí. lugares. Ingeniero Alan, también ahí, el municipio está peleando una obra que quedó inconclusa con el Ministerio de Ambiente de la Nación, de ¿Y vos trabajo. decís que van a escuchar? No creo. Ah, bueno, porque si no te iba a Pero- decir que eras bastante inocente. No, ya. Sí. Bueno, documento. Claro, 1978, ya claro. no hay tanta inocencia en esto, pero sí creer en la construcción de la política y de ciertas personas que creen en nuestros territorios, como Andrés, como el gobernador, que están tomando esta iniciativa que se generó en su momento en el Ministerio de Ambiente, que parte de los playones se hicieron para dignificar el trabajo de los recuperadores por la gran cantidad en el barrio Ingeniero Alan, y que esta obra se va a empezar a continuar. Obviamente con modificaciones, ¿no? En lo que se tenía pensado originariamente, porque hay que primar un equilibrio que es muy difícil hoy, con un montón de necesidades básicas, ¿no? Que hay que cubrir. Pero que no va a quedar el playón ahí a medio terminar, eso no va a quedar, se va a continuar, se va a trabajar y se va a articular con la comunidad, y esto de empezar en los barrios a separar va a ayudar un montón también, ¿no? Te voy a temas puntuales. Aceite, Sí. pilas. Bueno, 2 temas importantísimos para trabajar. Aceite es un tema que se está trabajando, pero que estamos sufriendo 2 cuestiones muy importantes con respecto al tema del gobierno nacional. Me encantaría traer muy buenas noticias con el tema de pilas. El tema de pilas va a ser muy difícil en un tiempo hasta acá. Sí hay que seguir teniendo conciencia de separarlo del residuo común, pero antes te acordás, Vivi, que podíamos poner algunas estaciones para generar el tema de pilas y llevarlas a operadores de capital. Bueno, hoy tenemos normativa que cambió a nivel nacional, que no se cuenta esto mucho, que no estoy descubriendo nada nuevo, uno puede chusmetear en el boletín oficial, una normativa que es un decreto que genera importación de residuos, lo cual es una locura. Nosotros por constitución no podemos importar residuos de afuera, ni reciclables, ni demás. Esto sí vamos a empezar a recibir, y esto es lo que primero impacta en bolsillos, recuperador, carrero, pero también en términos de eficiencia ambiental, porque vamos a tener... ¿Nos van a traer basura? Nos van a traer basura. Esto es complicado, es un decreto que no hace tanto salió, ahora 2, 3 semanas, que después te lo voy a pasar para que también lo tengas, con lo cual abre la importación de reciclado y demás, y esto encubre un poco un residuo de afuera también. Obvio. Que hay un poquito de esto. Nosotros por manda constitucional no podemos recibir. ¿Y qué tiene que ver esto con la pila? Porque empezamos a dejar de tener operadores que estén trabajando. Han sufrido un recorte muy grande de todos los operadores de residuo nuestro. Entre ellos, los operadores que eran una planta de transición para llevar afuera el tema de manejo de pilas. Porque el manejo final se hace en Francia, en otro tipo de países, no se hace acá. No se hace acá. Pero teníamos esas plantas Teníamos la planta donde se juntaba y después se mandaba al país donde... No, aparte ahora, teníamos un Ministerio de Ambiente bastante activo en estos temas, que ya funcionaban aceitadamente, y hoy recordemos también que sufrió un recorte, que hoy es una subsecretaría, donde está destinada solamente a habilitar procesos, no sé cómo llamarlo amigablemente, turísticos ambientales le podemos llegar a decir, pero ni siquiera promotores del turismo, porque por ejemplo habilitaron la casa, metieron estas normativas con respecto al tema de residuos, están derogando todas las leyes ambientales. Entonces no podemos sacar las pilas, no, pero vamos a recibir de afuera. Claro, por eso. ¿Y dónde lo van a poner? ¿Dónde lo van a tirar? ¿Qué van a hacer? ¿Un pozo en algún lugar? Yo creo que tiene un objetivo claro esto. Obviamente en esto de desconocer la cuestión ambiental y plantear, no sé si desconocer, porque no puedo creer que todo sea tan ingenuo como decías vos hace un rato. Creo que tiene un objetivo claro, pero hay una destrucción, una autodestrucción en esto, ¿no? En muchos de los temas, pero en el tema ambiental hay una mirada muy autodestructiva del gobierno nacional, porque cierra fuentes que tienen que ver con el cuidado del ambiente, como han cerrado centros como quieren cerrar el INTA, el INTI, porque todo esto está vinculado a la cuestión ambiental, la ciencia, la tecnología,
pero también estamos recibiendo desde afuera por una cuestión de favorecer a ciertos sectores Yo creo que es una cuestión económica, Por eso, nada a más ciertos económica, sectores es una cuestión de económicos plata. y de plata, entregando todos nuestros bienes naturales comunes y el desprecio a nuestros bienes naturales comunes. Porque no solamente hoy tenemos una minería sin cuidado, una entrega de litio, recordemos esa ley base que siguió avanzando en materia de traslado de recursos hacia afuera, sino que también lo poco que tenemos, que no tenemos una mirada ni proteccionista, ni conservacionista, ni mucho menos productiva, sostenible, empezamos a generar un desprecio absoluto recibiendo cosas de afuera, no teniendo cuidado del ambiente. Es muy grave lo que está sucediendo en cuestión ambiental, ¿no? El basurero del sur. Y si seguimos así, sí. El Si seguimos así, sí. Y hay que poner un freno a estas acciones porque lo hablábamos hace muchos años atrás cuando vos recorrías estas cuestiones que hacía el voluntariado ambiental. Y decíamos, ¿no? El compromiso, mirada a generaciones futuras. Cuando uno genera una medida ambiental, tarda en surgir efectos. Sí. Hablábamos recién con respecto al residuo, pero cuando uno genera un daño ambiental, nunca vuelve a la situación anterior. Uno puede remediar, puede subsanar, pero nunca se vuelve a foja cero en eso. Entonces, generar el daño que hoy se está generando en materia ambiental es terrible. Otro tema que sucedió y pasó como si nada es la quita del financiamiento en el manejo de fuego. Va a venir ahora las altas temperaturas. Vieron que hace un tiempo atrás se sacó el fideicomiso, el financiamiento, las políticas de bosque. Pero también sabemos que hay bosques que se prenden fuego que después las tierras ya no las podemos vender. Imaginen qué lindo combo que tiene el sector empresario fuerte ahora. No digo la pyme, el empresario que trabaja y se esfuerza por hacer una cuestión sostenible, sino digo aquellos empresarios que encima son de afuera, no son de acá, para llevarse nuestras tierras y nuestros recursos naturales. Pero es que si vos al bosque lo quemaste, ya no lo tenemos que conservar porque se quemó, entonces la tierra es el combo perfecto. Sacamos fideicomiso de bosque, sacamos fideicomiso de manejo de fuego. Pero en el medio está la gente, vive gente en el bosque. Entonces se le va la mano porque realmente no solamente es sacar la tierra, sino también que hay comunidades alrededor. Recordemos catástrofes y situaciones ambientales que no pasaron hace tanto tiempo. Acá se va la vida humana más allá de un metro más de tierra, no de una hectárea más de tierra. Me parece que es un desprecio a la vida muy grande también el que estamos arribando hoy por parte del gobierno nacional, ¿no? Yo puedo entender las ideologías, puedo no coincidir, ¿no? Y plantear una cuestión diferente, pero lo que hoy estoy viviendo como militante política, de tantos años que milito y que he vivido distintos procesos, ¿no? de la historia, de políticas liberales, arribar a lo que hoy estamos viendo, que hay una autodestrucción a la propia humanidad de uno, la verdad que no lo he visto hasta acá. Porque he asistido en los 90, me ha pasado el gobierno de Macri, que tenía una cuestión no proteccionista de la cuestión ambiental, pero no se animaba tanto. De hecho, jerarquizó hasta el Ministerio de Ambiente, fue ministerio. Que después llevara políticas que eran liberales, bueno. Sí. Pero podemos discutir. O tener un ministro que venía disfrazado de árbol, hemos tenido de todo. Cuestiones de todo. De todo, hemos tenido de todo, sí. Pero bueno, no teníamos un retroceso tan grande en materia ambiental. ¿Por qué ganó Milei? Bueno, hay un montón de cuestiones que hacen a ese análisis, ¿no? Yo me quedo con algo propositivo que tiene que ver con que tenemos que generar una alternativa fuerte para que no existan fuerzas políticas tan autodestructivas como la de Milei que van a una posición extrema, ¿no? De todo. En un análisis que ya hay que pasar ese análisis a la acción y a contagiar y empatizar desde ese lugar, obviamente que hay un sentido autocrítico. Si ganó Milei, siempre dije lo mismo, perdió una fuerza política que es más nacional, que es popular, que tiene que ver con las necesidades reales. ¿No pensás que la fuerza política que integrás perdieron por Alberto Fernández, por Cristina Fernández, por Chocolate, por Insaurralde, que la gente al golpearle todo eso en la cara por el cumpleaños de la Dulce Fabiola y la gente dijo, bueno, pero vos basta. Asumís un medio con mucha responsabilidad, pero también sabés que existe hoy tecnología que antes no existía, ¿no? Por ejemplo, que hoy estemos en un medio que sale en YouTube, ¿no? Sí. Hoy hay una avanzada muy fuerte que tiene que ver con nuevos formatos que bienvenidos sean, ¿no? Pero ojo con los usos también de esos formatos y con la comunicación. Sí, con los trolls y con todo lo que vos querés. Hoy todo es por el teléfono. Yo me acuerdo antes, cuando empezaba a militar, era más
una cuestión de informarte, y Sí. en otro lugar, el debate de ideas, nos teníamos que juntar para echarle más, Sí. apretá un botoncito Ya está. y te informás y te desinformás en 2 minutos. Sí. Entonces creo que hubo una cuestión de varias cuestiones que coincidieron. Por supuesto que hemos tenido cuestiones que hicimos mal como fuerza política, pero yo no se lo atribuiría a un hombre o a una persona. Hay una cadena de situaciones que pueden hacer que un espacio político pierda. No es atribuir a la persona, porque vos mencionabas recién a Cristina. Y uno puede empatizar o no, pero yo te puedo asegurar que para personas que ven a esa Universidad Arturo Jauretche y que ven a ese hospital, lo asocian a Néstor Kirchner y a Cristina. Perfecto. Yo he ido a la universidad cuando estábamos en época de elecciones y le preguntaba a los pibes, porque fui a hacer una encuesta a quién votaban, y los pibes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche me decían Milei. Está bien, pero hay una comunidad que reconoce en ellos muchas de las conquistas de nuestro territorio. Y hay juventudes, y no suscribo solamente a las juventudes, porque hay gente grande también que votó a esta fuerza política. A ver, ganaron. Sí. Ganaron en un proceso democrático. Y sigue teniendo Ahora, a mí me asombra la ver, imagen positiva, sigue teniendo un 52, un 54. Yo no sé si eso hoy es tan así, por esto mismo. A ver, bombardeamos todo el tema, y está buenísimo hablarlo y en un medio, porque digo, uno bombardea información y desinformación todo el tiempo. También se pensaba que ganamos de las fuerzas políticas nacionales y populares, y ganó Milei. Bueno, a ver, ¿con qué tiene que ver con esto? Con informar y desinformar. Hoy también es cierto que se está afectando tanto el bolsillo de la gente que yo no sé si tiene esa imagen tan positiva que decimos. Yo creo que está atacando los sectores tan fuertemente, porque yo creo que si vos te quedas sin trabajo, tu familia se queda sin laburo, no te alcanza para comer, va a mandar a los chicos al colegio, y no sé si va a votar a Milei de vuelta. Ahora, también creo en la autocrítica desde el terreno de la acción. Yo creo en esta construcción de fuerza alternativa que se hizo, entendiendo todas las cosas que pudieron no colaborar en haber ganado ese proceso electoral, pero no solamente en quedarse en ganar o perder, porque esto no es un partido de fútbol. En el medio y en el centro está la gente, el vecino, las necesidades. Entonces, creo que esto frustra como comunidad en el retroceso colectivo, perder una elección con una persona tan violenta como Milei y que replique y que genera tanta violencia. Para mí perdemos todo, e incluso pierde la gente que también lo ha votado creyendo o enojado con la alternativa nuestra. Sí, o cansado de un montón de cosas, lo que fuera. Sí. Yo jamás cuestionaría el voto de un elector. Yo creo que cuando uno vota a alguien es porque está convencido de que esa fuerza lo va a llevar a estar mejor. Pero yo también creo, y hablando, y debe suceder lo mismo, charlando con vecinos y vecinas, no es la realidad de Varela, porque la verdad que Varela siempre ha ganado una fuerza más nacional, popular, siempre, la verdad que es así, tiene una construcción más peronista. Pero hablando con otras provincias o hablando con otros lugares, esto es decir, bueno, yo lo voté, pero no lo voté para quedarme sin jubilación, sin... Bueno, ¿qué pasa esto? O sea, vos te da... Por eso no creo tanto en las encuestas hoy, y creo más en el colectivo. No, yo creo que la encuesta es el resultado de quien la paga. Tal cual. ¿Sí? A veces coincide, depende del momento, porque... Estamos en una transición, Vivi. Viste que hoy está, de verdad, está avanzando mucho. Pero ¿vos te parece que la gente no reaccione cuando te dice, y me parece bien que le quita retenciones al campo, pero le estás quitando retenciones al campo y no das un 7% de aumento, que es lo que se le debe a los jubilados? Vos tocaste un tema que también incluso el propio sector estuvo enojado, porque esa quita de retenciones fue a destiempo. Es raro. Tampoco que favoreció al sector exclusivo agrícola ganadero de nuestro país, que no estamos hablando del laburador del campo, sino de los grandes sectores. Tampoco lo favoreció tanto, y estas medidas ambientales que está tomando tampoco lo está favoreciendo el sector. Pero Betty, voy a esto. La casta no eran los jubilados. Tampoco eran los jubilados cuando Cristina vetó el 82% móvil, porque tengo un cartel que dice no al veto, y después digo, muchachos, se olvidaron cuando Cristina vetó el 82% móvil. Que el sistema se despelotó cuando hubo un montón de gente jubilada que no había hecho aportes, es verdad. Pero, por el otro lado te digo, si yo le tengo que dar una jubilación a una persona que trabajó 60 y pico de años y que el empresario millonario no le aportó, yo prefiero darle la jubilación a esa persona y no darle un plan a una persona de 30 que se rasca. Sí, y dos contextos distintos, porque vos hablas de la época de Cristina, donde el consumo era absolutamente distinto y el ingreso que llegaba a una familia era totalmente distinto. Pero teníamos un montón de gente que la mantenía el Estado, Betty, también. Pero ese es el mensaje que se desdibujó y se llevó. Yo soy una gran trabajadora del Estado, de que tengo uso de razón, y yo no me considero ni un ñoqui ni una persona que... Pero vos sos una laburante. Bueno, pero ¿por qué lo digo nombre propio? Porque no me gusta hablar de otros y otras. Sí. Y así como eso hay un montón de gente. Yo no puedo decir que mis ex compañeros y amigos
que están en el Ministerio de Ambiente, devenido en subsecretaría y se quedaron sin trabajo, ni siquiera pertenecen a una fuerza política partidaria. Son técnicos de trayectoria de años y años. Voy a hablar de lo que recontra conozco en primera persona. Ahora, esa gente que se quedó sin laburo, ¿qué vamos a decir? ¿Que eran todos ñoquis? ¿Por qué estigmatizamos al Estado? No estoy hablando de... Crítica de que el Estado no fue lo suficientemente eficiente y que nosotros como fuerza alternativa tenemos que ser mejor y más eficientes, por supuesto. Pero hasta ahí llegamos. Tenemos que ser autocríticos, venir mejor y mejorar la calidad del Estado. Pero no se puede tener una nación sin Estado, porque los servicios básicos... No, el Estado se tiene, para Pero mí, hay que tener mucho cuidado las salud, generalizaciones. defensa y educación. Mucha generalización con el tema, todos son ñoquis. Entonces vos me preguntabas hace un rato, y parte de la respuesta la diste recién. ¿Por qué gana una fuerza política como Milei? Porque impregnó en el colectivo, bueno, todos son ñoquis, todos los que trabajan en el... Bueno, pero sí, un gran factor que hizo que esa fuerza política ganara es creer que cuando menos gente trabaja en el Estado, que cuando más se achiquen las descentralizaciones de las áreas, con las cuales opina a veces con mucha irresponsabilidad y con mucha liviandad, detrás de eso no hay una familia, no hay profesionales, no hay gente que se ganó el lugar por concurso, sino metemos a todos dentro del mismo lugar. Y ahí fue hasta el Garrahan en esa calle. A todo. Pero si vos te pones a pensar y empezás a estudiar todos los planes que se dieron, Argentina no era descansa. Argentina trabaja. Puede con su genio. Argentina descansa. El procrear, el progresar, el Sí. Vos tenías familias que te cobraban 5 o 6, y vos después, y lo sabemos, Sí. no iban a laburar porque el puntero que le había conseguido el plancito recibía un vueltito Cuando por el digo otro mejor lado. Estado y más Y- eficiente, yo coincido con vos Sí. que ciertos programas en la conversión de... Enseñaremos a trabajar. Te doy un plan. Durante un año te doy un plan. ¿Qué querés aprender? Durlero, electricista, No, pero acá en el plomero. distrito trabajaron así. De hecho, Andrés siguiendo teniendo esos enlaces de los que eran programas de trabajo con el sector de la industria en nuestro PITEC. Sí, yo no mezclo la Sí. gestión de Watson con la gestión anterior. Pero ¿por qué digo experiencias Sí. de lo local? Sí. Bueno, pero somos parte de un proyecto colectivo. A ver, Vivi. Yo me hubiera bajado del colectivo en otra época. No. No es, si me queda bien este saco me lo pongo y si me queda bien el otro de acuerdo a mi conveniencia. No es así. No, de acuerdo a los principios. Yo hay principios que me parecen que están bien y principios que no están bien. A ver, ¿nos representaba Milei a nosotros los varelenses? No. Bueno, No. tuvo defectos y errores esta construcción colectiva en su momento de Fuerza de la Patria, Fuerza por la Patria. Y sí. Unión por la Patria, perdón. Sí. A ver, pero ya está, quedémonos en eso, en trabajarlo y en mejorarlo. Ahora, te puedo asegurar que la peor de las decisiones, te digo que es la mejor de las decisiones que tomó Milei. O sea, no es tampoco que nosotros íbamos en contra de la gente y teníamos una mirada en contra de los sectores más vulnerables. Nunca fue así. Ahora, hubo errores estratégicos, como yo digo, teníamos que mejorar el Estado y que sea más eficiente. Sí, por supuesto que sí. Yo creo que lo he escuchado en Axel, lo he escuchado en un montón de dirigentes políticos. No sé dónde no está el reconocer eso. Ahora, nosotros reconocemos eso y tenemos actualmente alguien que se tiene que hacer cargo del gobierno, que ganó las elecciones y que destruye que es el presidente de todos. Y que sabes que convierte mucho, Vivi, esto de odio de clases que viene de la época de antaño, digo, ¿no? En nuestra historia argentina. Como estigmaticemos al que tiene que acceder a un plan, estigmaticemos al carrero, al recuperador, por hablar del tema nuestro, y no entender que una comunidad está construida por todos, de que todos tenemos que formar parte, que todos tenemos responsabilidades también. Todos que tenemos derechos y todos tenemos obligaciones. Y que todos tenemos derechos. Y entonces esto de realmente los que somos dirigentes políticos tenemos que dar explicaciones. Ahí está Marcelo abriendo la puerta y está haciendo lío. Estornuda tranquilo. Se puede estornudar acá. Marce, si estornuda es mucho mejor que esté abriendo la todo puerta. El despelote que estás haciendo. Betty, pero bueno, ¿qué me quiero quedar? Porque todo, claro, vos sabés vamos haciendo un... No sería militante si no tengo una mirada positiva a las cosas, porque la verdad que para participar pensando que todo nos va a ir peor. No, que nos tiene que ir bien y no tenemos que dejar que nos insulten, no tenemos que dejar que nos falten el respeto, no tenemos que dejar que nos mientan. Creo en las construcciones del amor, ahí dice el punto, Vivi, pero no de esta cosa subjetiva de qué es el amor, sino en la empatía con la gente, en la escucha activa, en la escucha crítica, en mejorar como fuerza política, pero esto no se construye
si no es escuchando a la gente, a nuestros vecinos y a nuestras Y vecinas. depurar la fuerza política, hay Por que supuesto. depurar. Lo que no sirve hay que correrlo. Por supuesto. Hay que correrlo. Por Betty, supuesto. una Nuestra pregunta. actual fuerza política nacional Sí. tiene mucha cosa ahí bastante añeja en sus fuerzas políticas también alrededor. Demasiadas. Vos sabés, Sí, no por me depuración. no me lo No te tires, quiero tirar, pero no me bueno. lo tires porque vos sabés que tengo un problema ahí con gente que son de mi generación, Yo he señores, visto quédense gente, en su viste que casa. nombramos los 90, Sí. Milei, bueno, y van cambiando, pues yo prefiero gente que ha sido coherente con la historia y asume los Que sigue errores siendo lo mismo. y seguimos haciendo lo mismo y no gente que se cambió el saco No, porque que le saltan de acá. convino. Pues, Y bueno, mira, ahí está. mira, Betty, vos tuviste un subsecretario en Medio Ambiente que después ocupó tu lugar. Ay, Mario. Sí. Sí, vamos a Bueno, nombrar. Mario Canalliro, que langosta, Mario, salta, sí. salta, pequeña langosta. Está bien. Me dice, no, está bien un cuerno, uno tiene que tener... Pero la gente tiene que ver esas cosas. O sea, la espero gente, que la bueno. gente vea. Y si no, voy a Mirá, pensar que hay alguien igual, atrás. No, yo acepto. De Mario, no, Sí. ahí va a ser un chiste pobre porque a Mario le tengo cariño, o sea que puedo decir que mucha gente atrás no creo que tenga Yo porque no, sí, que conoce la contextura física de Mario, se lo claro, vería. no. Sí. Mario es una persona que obviamente piensa diferente y se hace cargo de su pensar diferente y accede a una fuerza política y pelea un sentido diferente. Bueno, a mí ahora- eso no me parece que esté mal, porque para eso estamos en democracia. Bueno, se viene a ser como un pareja, que estuvo primero en un lado, después en el otro. Bueno, después en el la otro. gente tiene que visualizar el todo. El todo. Sí reconozco que siempre a esta fuerza política que se identifica netamente con el peronismo, siempre nos va a exigir más. Y nosotros siempre rendimos más cuenta que el resto de las fuerzas políticas. Y yo diría que no está tampoco mal que así sea. Yo ¿no? creo que tienen que rendir Creo que todos. si nos exigen más es Por porque estamos supuesto. a la altura de que podemos construirlo. Y el resto tendrá que rendir cuentas y venir, y cada uno, ahora estamos en una previa de periodo electoral, donde cada uno tendrá que hacerse cargo de lo que representa y de su historia. Yo puedo dar fe de nuestra historia y que mi historia individual forma parte de una historia colectiva, de la cual no tengo que arrepentirme de nada. ¿Puedo corregir cosas? Ujú. Sí, por supuesto, ¿Sí? pero no me arrepiento de dónde vine, ni de cada paso que di. Mm. En mí, en un colectivo. Cada uno, nombramos recién con el mayor respeto a uno de las personas que casi más digo compañero, mira. Fue compañero en una Por eso, época. ¿viste? Escúchame. Es que más, Menem no tendrá fue el que dar. presidente de ustedes. Por eso. ¿Vio o no? No, pero nosotros militamos con Cafiero. No, Bueno. pero ¿ves? Cuando yo digo tengo parte de una historia a la que me puedo hacer cargo. Sí, por supuesto. Betty, vamos a aclarar algo y ya Sí. terminamos esta entrevista. Sabemos positivamente que dentro de las listas de los electores tenemos candidatos testimoniales que son los que encabezan, que son los intendentes de distintos partidos, Ujú. Watson, Música. Vos sos testimonial porque dicen por ahí que te nos vas a... Al tema de justicia. Sí. No. Yo soy una especie multifacética porque detrás mío hay una pasión que es lo ambiental, pero también tiene que ver con mi participación en el Colegio de Abogados, los temas ambientales y el derecho que me involucran hace mucho tiempo. Bueno, a cargo del Colegio de Abogados que está en la zona, en la región, que es Quilmes, la sede, está alguien que queremos mucho, que es Basalo, que es un gran abogado, pero sobre todo una gran persona también. Y en esto el Colegio de Abogados aceptó el desafío de convocar a cojueces a la Corte de la provincia de Buenos Aires, en el cual salí dentro de las personas que se postularon para poder hacer acceso al cojuez. Dentro de lo que son las funciones del cojuez, desconfíen de lo que yo digo y accedan a la página a chusmetearlo un poco, no son incompatibles con la función, no es que uno acceda a un cargo de juez, sino de cojuez. ¿Qué hacen los ecojueces? Los cojueces. Ay, me encantaría Cojuez. eco, pero no, es co. Ah, ¿viste? Vislumbró algo, capaz, Vivi, no sé. ¿Ves? De eso no sé, pero Cojueces. por el momento, cojuez, Sí. en lo cual la verdad que me llena de orgullo. Salimos sorteados en causas que tienen que ver con el nombramiento de jueces y demás, Ajá. pero que no involucre intereses comunes. Y de hecho, si hubiera alguna cuestión que involucre un interés común, para eso existe otro cojuez, somos varios, no solamente una persona. De hecho, del Colegio de Abogados de Quilmes surgimos 3 personas. Esto no es incompatible con la gestión, ni mucho menos, y entonces mi candidatura no es testimonial. Yo voy a asumir mi banca como, por lo menos en el corto plazo así va a ser, como concejala, y bueno, después veremos la vida que sucede, pero no está planteado desde ese lugar. No voy a decir yo cómo traduzco el FP, pero Como el FP. FP. Y FP no es la fuerza sí, que... bien. No, te juro que me porto bien y no lo digo. Fuerza Patria. Bueno, lo dijiste vos, yo no dije. Pero es lindo, Fuerza Patria. Fernández ¿por qué Presa no? no es. No, por favor, bueno, está no, bien, al contrario, está. estamos... Está. No.
A ver, hay que abrazar la democracia y más allá de Y que respetar yo las decisiones. respeto tu historia, has sido coherente con tu historia. Yo sé Sí. que en la figura de Cristina no tenés empatía y no tenés cariño. Para nada. Yo es una persona que valoro como dirigente político y por las cosas que ha traído a Florencio Varela, que no podría no plantear eso. Pero también creo en esta construcción política, donde esta fuerza patria conlleva a distintos actores, ¿no? Hay actores que están poniendo y que actualmente están en la gestión y están poniendo un esfuerzo enorme. Si no, sería un despropósito llevarlo todo ahí. Andrés es uno de ellos. Sí. Axel es uno de ellos. Sí. Entonces me parece que así, detrás, uno no pone nombre, ¿no? Pero detrás hay todo un colectivo de militantes, de no tan militantes, de compañeros, vecinos y vecinos que ponen Yo todo creo para que la cosa hay mejore. gente que está dentro del espacio que integrás, que quieren cosas diferentes, que hacen cosas diferentes y que son diferentes y que quieren una Argentina mejor. Sí, por supuesto que sí. Y creo que de eso se trata. Pero igual siempre digo lo mismo, la Argentina la sacamos adelante entre todos. Entre todos. Y hay algo que no nos tiene que cambiar el foco, más allá de que tengamos empatía con una persona, con la otra, con un dirigente político otro. Acá, ni siquiera el enemigo, el adversario hoy político, que no piensa en una Argentina mejor para todos, se llama Milei. ¿Sí? Después podemos tener miles de diferencias internas. Ahora, nada va a ser más importante que visualizar la quita de derechos que esta persona está quitando. Y no sobre todo quita de derechos, sino llevarnos a una escalada de odio, de maltrato, de que ya tenemos situaciones de malestar que son propias de quedarse sin un medicamento, sin un tratamiento, para eso sumarle que todos estemos con encoro, un presidente que asume con una irresponsabilidad, un maltrato tan grande a la hora de expresarse, que dice cosas mandriles, o sea, cosas terribles, que yo por lo menos no lo vi nunca. No, yo he visto imágenes de periodistas y llevar los nenes a que escupan a los periodistas, y eso fue en el gobierno anterior. Yo no lo vi. ¿No viste que ponían la imagen de Leuco, la imagen de Mirta Legrand y llevaban a los pibes para los que se ocupan? La cosa que está mal, está mal. Eso alguien está muy mal. Pero vos viste realmente, quien lo haga está mal. Una escalada en cabeza de alguien que tiene la responsabilidad más grande de un país, presidente o presidenta como el actual. No, es un maleducado, es un soberbio. Se creen que tienen el poder y que pueden hacer lo que quieren, y no es así. Y detrás de eso, porque nos puede caer más simpático o menos simpático, a mí me parece terrible una persona ya de por sí que plantea una estrategia política con una motosierra, ¿no? Pero ya yendo desde ese lugar, vayamos a lo más profundo, que es las decisiones que se toman. Detrás de esa investidura presidencial, nos está regalando el país. Entonces, yo creo que... El oro se lo llevaron y nadie dice nada, ¿qué querés que te diga? No, pero hay que ser desconfiado porque esto es mucho más profundo que eso, Vivi. Esto es mucho más profundo que eso. Recién hablamos un chiquitito, pero muy chiquitito, milimétrico, que es de la cuestión basural ambiental. del sur. Pero más allá de la cuestión ambiental, en temas de defensa, en temas de seguridad, en temas sociales, en temas de ciencia, de tecnología, de salud, se están tomando decisiones terribles para los argentinos y las argentinas. Y lo digo totalmente desde una mirada autocrítica, incluso de la fuerza política que uno representa. Pero ¿vamos a estar a favor de eso? El retroceso que vamos a tener en pos de un compromiso que asumió con el Fondo Monetario Internacional es terrible, Vivi. Y esto yo creo que nos tiene que aunar, nos tiene que unir, y no por eso no pensar diferente en algunas cosas, por supuesto, con todo el respeto. Pero si la política de eso se trata, por supuesto, de poder alimentarse de esas diferencias. Pero esto ni siquiera se alimenta de diferencia. No hay lugar para las diferencias acá en este gobierno nacional. Si pensás diferente... hablamos de malos comportamientos, acá no existe. Vino por un proceso democrático, no está construyendo una democracia. No. Betty, te agradezco muchísimo. Ay, un placer. Me encanta porque somos viscerales. Ay, me encanta. Venir. Sí, atrás los chicos están así. No, bueno. Aparte hay un gran cariño, Vivi. Yo solamente decirte esto, sabes que siempre va a ser así. Soy una gran agradecida. Recién decía hace un ratito, yo empecé muy chica. Y la verdad es que hubo 2 personas en los barrios que ante cualquier situación siempre estuvieron, y siempre lo voy a plantear, en esto de tener coherencia histórica con el tiempo. Se llaman Tato y Vivi, que ante cualquier situación, aparte han sacado ese costado humano. Me acuerdo que había situaciones, ¿te acordás de incendio y demás? Y vos estabas, Beatriz, salí de ahí. Salí de ahí. Bueno, corriendo. Betty, ¿dónde vas? Bueno, a meterse en medio del fuego. Esto va a quedar siempre en mí, y siempre va a estar ese agradecimiento que ves, que podemos pensar diferente en un montón de cosas, y existe un respeto y un agradecimiento humano que siempre lo voy a tener. Por supuesto, y estar juntas en las buenas y en las malas. Por supuesto, es así. Gracias, Gaby.